Bienvenido al programa de formación remota en español del Centro NOSTAC. Aquí podrás acceder a una serie de audioclases que te ayudarán a comprender mejor la problemática del electrosmog y comunicar correctamente sobre ella. Además, obtendrás una capacitación profesional sobre la tecnología NOSTAC, su funcionalidad y aplicaciones. El electrosmog tiene un segundo aspecto. El segundo aspecto es el electrosmog proveniente no de campos alternantes de la corriente, sino aquel que está referido a las emisiones de campos electromagnéticos provenientes de las telecomunicaciones. Entonces, ese electrosmog de segunda generación se relaciona a las emisiones de radio y televisión de todas las telecomunicaciones. Inicialmente, nuevamente, fueron en Europa precursores en investigar de una vez, en los años 80, los transmisores de radio y de televisión y los efectos asociados a estas transmisiones de radio y televisión. Empezaron a investigar qué pasaba alrededor de los transmisores de radio y televisión, qué pasaba en las cercanías y qué pasaba con este tipo de transmisiones. Asimismo, fue también investigadores, por ejemplo, en Suiza, que a finales de los 80 hicieron investigaciones, por ejemplo, en una universidad, un par de científicos, sobre cuáles eran los efectos de, por ejemplo, el horno de microondas. Así que todos estos estudios están relacionados al mismo problema del electrosmog de los campos alternantes de baja frecuencia que se plantearon como el problema original y que luego por lógica científica se entiende que eso se podía trasladar también a estos otros tipos de tecnologías. Es allí entonces que se bifurca la investigación sobre electrosmog y va más allá de los campos electromagnéticos de baja frecuencia alternantes de la corriente. Y entonces se proyecta hacia tecnologías específicas, bajo la lógica que cualquier tecnología funciona con electricidad y si funciona con electricidad va a generar un campo asociado. Recordemos que un otro concepto importante que debemos destacar acá es campo asociado. Campo es la definición que tenemos a esa fuerza eléctrica o magnética que está envolviendo un dispositivo que está funcionando con electricidad. También lo podemos definir campo electromagnético como esas mismas ondas que están moviéndose en el ambiente. Por eso de manera alternativa se utilizan el término campo electromagnético para referirse a ondas electromagnéticas. Pero en este caso, campo, la manera más fácil que yo digo que se puede visualizar es como una burbuja envolvente alrededor de un equipo que está funcionando con electricidad. Un computador está funcionando con electricidad y genera un campo envolvente, una fuerza envolvente. Y esa fuerza es eléctrica, es magnética y es por eso que se le llama electromagnética, porque son dos campos que coinciden. Es como un matrimonio. Cuando tienes un campo eléctrico, tienes un campo magnético. Cuando tienes un campo magnético, tienes un campo eléctrico. Y por eso es electromagnético. Entonces, este concepto de campo asociado es importante tenerlo en cuenta porque es como primero se comienza a analizar el electrosmog más allá de las líneas de alta tensión y de las concentraciones eléctricas industriales. Y entonces es cuando se empiezan a analizar las tecnologías por este funcionamiento eléctrico que está produciendo un campo asociado. Y entonces se confirma una lógica que cualquier ingeniero eléctrico puede comprender fácilmente, pero no es de dominio común del público en general, que a mayor demanda de energía aumenta el amperaje de ese equipo eléctrico y el radio de ese campo, es decir, el tamaño de esa burbuja alrededor de esa tecnología es mayor, es más grande. Por tanto, ocupa más espacio y es más posible que envuelva más cosas o envuelva a más personas o envuelva más a una edificación dependiendo del tamaño del campo, dependiendo del tamaño de cantidad de energía que requiere ese equipo para funcionar, cantidad de electricidad. Cuando hablamos de energía, estamos refiriéndonos a electricidad. Cuando estamos hablando de electricidad, estamos hablando de energía, ya que la electricidad que estaríamos hablando, que son, vamos básicamente, flujo de corriente, flujo de electrones, su medida puede ser asociada a una medida netamente de energía. Y esa energía, básicamente, cuando la llevamos a un punto más elemental, estaríamos hablando
de un voltaje que se está propagando. El electrón es una partícula que podemos medir su flujo de energía y su intensidad en electrovoltios. En estas clases del programa de formación, deliberadamente voy a elegir mantener los conceptos más complejos de una manera más simplista, y vamos a dejar para clases posteriores en el programa de formación intermedio ya esclarecer conceptos que aquí voy a estar manejando de manera simplista, de una manera más detallada. Para aquellos de ustedes que gustan del término técnico y la explicación y el origen más técnico de cada concepto. Entonces, volviendo a esto, comprendemos que existen entonces campos asociados variables que varían en su tamaño. Así, entonces se inmiscuye la investigación sobre efectos asociados a, vamos a decir, electrodomésticos, equipos eléctricos. Y simultáneamente a las señales, a las ondas electromagnéticas que se emanan en el aire producto de la radiación de las telecomunicaciones. Significa que un aparato de telecomunicaciones está radiando una señal en el ambiente, y como está radiando una señal en el ambiente, esa propagación de esa señal radiada, esa radiación, entonces es un campo electromagnético, una onda electromagnética que se está propagando en el aire. Ya no es un campo asociado que se mantiene como una burbuja envolvente alrededor del equipo, sino que es algo que ya está viajando en el aire en forma de un pulso electromagnético. Y eso son entonces las ondas de las telecomunicaciones. Aquí pasa algo bastante interesante, y es importante que uno puede mantenerlo presente en una conversación, porque la gente empieza a comprender de que una de las cosas que hace que el electrosmog se masifique y ya no sea algo que netamente es un problema de un empleado de una central eléctrica industrial, una planta industrial, sino que ya es algo que es un problema común, se refiere a hacer esta relación de que en las telecomunicaciones lo que estamos haciendo es propagar por el aire campos electromagnéticos que ya no quedan relegados alrededor de un equipo particular. Y esto hace que una persona puede vivir en su casa básicamente sin ninguna tecnología asociada dentro de su hogar, y aún así está expuesto a electrosmog porque está inmerso en ondas electromagnéticas de toda la tecnología que está operando en esa localidad donde esa persona vive. Incluso si la persona viviese en un lugar que no está desarrollado de manera urbana, una zona rural, aún así pudiera estar expuesto a señales de altas frecuencias, como se refieren las señales de las telecomunicaciones. Y eso es lo que llevó el nacimiento de las telecomunicaciones inalámbricas, lo que llevó al electrosmog a otro nivel. Lo que sucede es que del año 2000 hasta nuestros días, en estos últimos 20 años, hay una explosión de lo que se considera una revolución inalámbrica de las telecomunicaciones, y la masificación de esta revolución inalámbrica la trajo el dispositivo que usamos todos los días, que es el teléfono celular. Y el teléfono celular se convierte en el dispositivo principal de todas las personas, y es un dispositivo que se convierte en un mini computador que está permanentemente emitiendo ondas electromagnéticas, campos electromagnéticos, y es allí donde el teléfono celular se convierte en el principal emisor de electrosmog. También tenemos que el otro elemento base que ha masificado el electrosmog es las señales de Wi-Fi, conocido en España como Wi-Fi. Las señales de Wi-Fi están todo el tiempo pulsando en el ambiente, y usted puede darse cuenta cuando llegas a cualquier lugar y tratas de conectarte a una señal Wi-Fi desde tu teléfono, puedes ver que donde tú te encuentras no te llega una sola señal, te llegan docenas de señales asociadas a todo lo que está en el ambiente circundante. Una persona que vive en una vivienda de una edificación de apartamentos van a estar inmersos en 10, 12, 15, 20, 50, 70, 200 señales referentes a esta localidad. Y eso es lo que ha traído que el electrosmog ha aumentado de una manera exponencial en los últimos 20 años. Entonces, estas son las variables que debemos considerar, históricas y modernas, que han llevado a un problema que antes se refería exclusivamente a instalaciones industriales, a un problema que están viviendo todas las personas, hombres, mujeres y niños, en cualquier ambiente que se encuentre. ¿Cuáles son los efectos? Los vamos a trabajar en otra clase. Lo primero es comprender el concepto, comprender que se menciona de distintas maneras y que tiene distintas distinciones. Lo más importante a destacar y a recordar sobre esta clase número 1 de introducción al programa de formación es
1. El electrosmog lo podemos clasificar en dos tipos. Aquellos que provienen de la corriente, el uso de la corriente, y aquello que proviene de las telecomunicaciones. Lo segundo que debemos comprender es que el electrosmog se ha masificado y ha salido de las exposiciones industriales a estar en todas nuestras partes gracias al teléfono celular y a las señales de Wi-Fi en el hogar. Estos dos aspectos son los principales para comprender. Y el tercer aspecto que voy a añadir antes de cerrar la clase 1 del programa de formación va a ser que hay que desvincular una asociación sobre el electrosmog y sus riesgos asociados a el riesgo de cáncer como el único riesgo exclusivo asociado al electrosmog. Una de las cosas que vamos a aprender en el programa de formación es que el riesgo de cáncer termina siendo el riesgo menor de problemas mayores que aún podemos destacar cuando nos referimos al estudio de la exposición de los campos electromagnéticos. Ya verán durante el programa de formación que nos va a preocupar otras cosas más que suceden en el organismo a corto plazo y a mediano plazo, y otros aspectos más que pueden suceder a largo plazo que pueden ser aún más graves que definitivamente estas enfermedades del cáncer que tanto nos han quitado vidas. Gracias por su atención en la clase de hoy. Los invito a revisar el material de apoyo asociado a esta clase. Revisa ese material de apoyo tantas veces como puedas y comunícate con nosotros dejando tus comentarios, dudas que tengas al respecto, que con gusto podemos ir aclarando en las clases posteriores. Simultáneamente, te invito a unirte a las clases semanales en vivo, donde vamos a ir respondiendo preguntas y tocando conceptos específicos en vivo que van a nutrir al programa de formación general. Son formación continua que estamos tomando de conceptos y de temas actuales relacionados al problema de la contaminación electromagnética, respondiendo preguntas de ustedes en vivo, en tiempo real, analizando casos de estudio, casos pilotos, dando ejemplos prácticos. Y de esta manera, participando como una comunidad, puedes aprender más y formarte más rápido como un consultor en campos electromagnéticos. Porque al final, esta profesión no se refiere a aprender muchos conceptos técnicos, sino aprender a nivel práctico cómo analizar ambientes, cómo estudiar ambientes, cómo comprender las distintas variables en un ambiente. El electrosmog es una enfermedad en el ambiente. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar el ambiente. Así como un médico trata al paciente, nosotros tratamos al ambiente. Esto es un problema, es una toxina ambiental que puede enfermar a las personas gravemente y que está teniendo un efecto y un impacto inmediato en todas las personas y en todos los sistemas biológicos y especies naturales. También tiene un efecto en las tecnologías, tiene un efecto en la misma calidad de las tecnologías y un efecto en el medio ambiente en general. Pero todos estos efectos vamos a poder comprender de que provienen de un elemento ambiental externo. Y la forma entonces de atenderlo no es tratando primero al individuo, a la planta que se está muriendo, a la especie natural que se está extinguiendo producto de esto, sino es tratando a la fuente, a la toxina ambiental. Y segundo, es importante, en el programa de formación vamos a enseñarte la diferencia entre tratar el ambiente a tapar el problema de manera temporal, que es el abordaje tradicional que implica lo que llamamos el control de campos electromagnéticos por la vía de sistemas antirradiación, de bloqueo de señales, ondas y campos. Esto es algo que estaremos profundizando en el programa de formación. Muchas gracias.